sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Tenemos una disculpa, la verdad que se nos cayó el internet aquí de la red. No sabemos lo que pasó, pero vamos a continuar con el programa. Queremos darle una vez más la bienvenida al pastor Jorge Trejos. Pastor, bienvenido una vez más. Amén. Amén. Gracias, hermana Zulma. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a retomar el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versículo 12. Vamos a hablar hoy acerca del sexto sello. Entonces, dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, aquí estamos, hermanos queridos, estudiando, o vamos a iniciar el estudio sobre el sexto sello. En el quinto sello, que estudiamos ya los dos jueves anteriores, pudimos mirar la persecución indiscriminada que han sufrido y que van a sufrir los seguidores de la fe en el periodo de la gran tribulación. Hoy estudiamos este sexto sello, y es importante tener mucho cuidado en esta lectura del capítulo 6, de los versículos 12 al 17, porque déjeme decir, hermano, que después del rapto de la iglesia, no olvidemos que hay 7 años cuando el anticristo, que es un líder político a nivel mundial, va a reinar sobre las naciones del mundo. Ahora, esos 7 años de gran tribulación que van a haber se dividen en 2 partes, que son 3 años y medio de paz aparente, y los últimos 3 años y medio, que son los 3 años y medio de gran tribulación, cuando Dios ejecutará los más terribles juicios jamás vistos sobre la tierra. Es en ese tiempo cuando Dios derramará las 7 copas de la ira, al tocar las 7 trompetas de juicio, que lógicamente estudiaremos más adelante. Si todo esto que profetizó, hermanos, y que estamos leyendo aquí, especialmente en el versículo 13, donde dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el viento, que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Si esa profecía que está ahí metida en este sexto sello se hubiera cumplido, o se estuviera cumpliendo, hermanos, sería una hecatombe, sería un desastre natural impresionante. Dios, a través del profeta Joel, habló de estos tiempos en el capítulo 2, el verso 30, Joel 2:30, donde el Señor a través del profeta dijo: daré prodigios en el cielo y en la tierra,
sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, hermanos, déjenme decirles que la venida del Señor tiene dos fases. Una es cuando el Señor viene para levantar a la iglesia, que es lo que llamamos el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Y la segunda fase es cuando pasan los 7 años de gran tribulación y el Señor vuelve a la tierra ya con su iglesia y con sus discípulos para establecer el reino milenial de Cristo en la tierra. Así que, mis amados hermanos, no olviden, hay dos fases en la segunda venida del Señor, una por su iglesia y otra con su iglesia. Entonces, aquí, hermanos, en lo que profetizó el profeta Joel en el capítulo 2, está metido en el 6º sello, ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 13, pero eso es algo que no se ha cumplido. Por eso déjenme decirle, mis hermanos queridos, que eso se va a cumplir cuando estudiemos el octavo sello. Entonces, hermanos, una cosa que es muy importante para entender profecía es que el libro de Apocalipsis no está escrito en un orden cronológico. Por ejemplo, aquí está en el capítulo 6, verso 13, estos acontecimientos terroríficos cuando serán afectada toda la naturaleza, la tierra, el mar, el sol, la luna, las estrellas. Todo eso va a ser afectado, está en este capítulo 6, pero antes de que ocurra esto, tiene que ocurrir lo que está en el capítulo 7. Por eso le estoy diciendo, hermano, antes de poder estudiar Apocalipsis capítulo 6, verso 13, tenemos que estudiar el capítulo 7. Porque si todo lo que dijo Joel en el capítulo 2, verso 30, se cumpliera en este 6º sello de una manera cronológica, entonces no se podrían cumplir los acontecimientos del 7º sello y las copas de la ira que veremos más adelante. Por eso es que es muy importante que tengan en cuenta que el libro de Apocalipsis no está en un orden cronológico. Ahora, esto que está aquí profetizado en el 6º sello, ¿no? Que hay un gran terremoto, la luna volviéndose como sangre, el sol oscureciéndose, las estrellas que son más grandes que el sol cayendo sobre la tierra, el sol envuelto o el cielo envuelto en un torbellino de fuego, las islas removiéndose de su lugar. Todo eso tendrá su cumplimiento, pero en el capítulo 8, no en el sello número 8, porque son 7 sellos. Es en el capítulo 8 de Apocalipsis donde se cumplirá todo esto. Entonces, yo quiero que usted entienda, hermano, que aunque todo esto que se va a cumplir en el capítulo 8 está metido en el capítulo 6, por eso le estoy diciendo, no podemos llevar el estudio en orden cronológico, porque estos acontecimientos están metidos en Apocalipsis 6:13, pero se van a cumplir es allá en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Espero que eso les haya quedado claro. Ahora, si todo esto que hemos leído en el capítulo 6, versículos 12 al 14, sucediera ahora, les aseguro, mis hermanos, que las islas de Cuba, San Andrés, Taiwán, Puerto Rico, Japón, Gorgona, las Islas Canarias, las Malvinas, la isla de los Galápagos, Nueva Zelanda, la isla de las Margaritas, Sydney allá en Australia, todas esas islas desaparecerían. Eso sería una hecatombe, un cataclismo de proporciones desastrosas. Ahí se acabaría todo. De manera que estas cosas que están en Apocalipsis 6:13 están metidas ahí, pero se van a cumplir después del capítulo 7. Por eso tenemos que adelantarnos y estudiar el capítulo 7 antes de estudiar el capítulo 6. Entonces, mis hermanos, ahora, para entender bien el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, todo lo que está profetizado ahí, vamos a ir estudiando poco a poco para tener una idea correcta de estas profecías apocalípticas que tanto asusta a la gente. Así que antes que suceda lo del capítulo 6, versículos 12 al 17, tiene que suceder lo que está en el capítulo 7. Ahora, déjenme decirle, hermano,
es importante irnos un poquito a la historia del libro de Daniel para entender lo que exactamente es el periodo de la gran tribulación. Es muy importante entrar a analizar la profecía de las 70 semanas que Daniel tuvo en la visión que Dios le dio allá en tiempos, en el año 500 o 600 antes de Cristo. Así que yo, de una manera muy sencilla y breve, voy a explicar la profecía de las 70 semanas para que podamos entender los acontecimientos de Apocalipsis capítulo 6, especialmente estos versículos 12 al 17. Entonces, hermano, ¿dónde empieza toda la historia, no? De lo que vamos a estudiar y de lo que hemos estudiado. Todo empieza cuando Dios apareció a Abraham en Ur de los Caldeos hace casi 6,000 años, hermanos, antes de que se llamara Babilonia, porque antes que se llamara Babilonia se llamaba Ur de los Caldeos. Así que allá en Ur de los Caldeos, que después se llamó Babilonia, fue donde Dios se le apareció a Abraham y le dijo, siendo él muy jovencito, le dijo, vete de tu tierra y de tu familia a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y como las estrellas del cielo, o sea, hablaba de los judíos, y como la arena del mar, hablaba acerca de los árabes. Usted encuentra eso que acabo de leerles en el capítulo 22 del libro de Génesis, versículos 17 y 18. Dios llamó a Abraham siendo un jovencito y le dijo a Abraham, váyase de aquí de su país, váyase de su familia a la tierra de Canaán y yo te voy a dar un hijo, te voy a bendecir y de ese hijo habrán dos naciones, una como las estrellas del cielo y otra como la arena del mar. Por eso Abraham es padre de los judíos, pero también es padre del pueblo árabe. Pero mis hermanos, déjenme decirle que esto va más allá de eso. O sea, Abraham es más que el padre de los árabes y más que el padre de los judíos. En el escenario de Dios, en sus planes, hay tres grupos de personas, que son los judíos, los gentiles o paganos, la gente que no conoce a Dios, y la iglesia, que es un pueblo sin distinción de raza. En la iglesia no solamente hay judíos, pero también hay gentiles. Así que, repito, hay tres grupos de personas, los judíos, los gentiles, todo aquel que no es de sangre judía, ¿no? Y también la iglesia del Señor, que es sin distinción de raza. Los judíos son el pueblo terrestre de Dios, es decir, que las promesas de Dios para ellos están aquí en la tierra. El judaísmo depende del calendario en todas sus actividades religiosas. Por eso los judíos son el reloj universal de Dios en todos los acontecimientos mundiales. Si usted puede ver si lo que estamos viviendo hoy es profético o no, si la Biblia se está cumpliendo o no, hay que mirar a Israel. Israel es el reloj de Dios. Todo lo que gira en torno al pueblo judío tiene mucho que ver con el nuevo orden mundial y con el cumplimiento de las profecías apocalípticas. Ahora, la iglesia es el Israel espiritual. La iglesia son las estrellas de Dios. O sea que cuando Dios dijo, haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo, no solamente se estaba refiriendo a los judíos, sino también se estaba refiriendo a la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué, hermanos, Abraham y los profetas no lo entendieron así? ¿Por qué ellos nunca hablaron de la iglesia? Sencillamente, hermanos, porque ellos no conocían la iglesia. La iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando usted lee la Biblia en el libro Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo que San Pedro está diciendo aquí es que en el Antiguo Testamento Dios no le reveló a los judíos, ni a los profetas, ni a los patriarcas que él iba a tener una iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia
toda la vida fue un misterio para el pueblo judío. Ellos nunca pensaron que Dios iba a tener un pueblo llamado la iglesia. Es más, cuando usted lee capítulo 3 del libro de Efesios, esa porción de la Biblia titula Misterio de Pablo a los gentiles. Este capítulo 3, San Pablo está diciendo que los gentiles son coherederos, miembros del cuerpo de Cristo, partícipes de las promesas de Dios por medio del evangelio. Y dice que nosotros que estábamos en el calendario de Dios no lo conocían los judíos. Para los judíos fue una sorpresa que Dios tuviera una iglesia de judíos y de gentiles. Entonces, mis hermanos, nosotros la iglesia somos ese pueblo que Dios prometió a Abraham salir de sus lomos y que sería como las estrellas del cielo. Así que, hermanos queridos, todas las profecías del Antiguo Testamento hablaban del Mesías, hablaban del milenio, del derramamiento del Espíritu Santo, pero nadie profetizó la iglesia. Nadie supo de la iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia nació sin previo anuncio y así saldrá de esta tierra sin previo anuncio. La venida del Señor es una situación totalmente de incógnita. Será en un abrir y cerrar de ojos. Así que, hermanos, Dios metió la iglesia entre un paréntesis entre el Calvario y la gran tribulación, que es la última semana de Daniel. Por eso nosotros como iglesia tenemos que sentirnos privilegiados, que todas las profecías y las promesas de Dios eran para el pueblo de Israel. Acuérdense, hermanos, que una mujer gentil vino al Señor y le dijo: Señor, tenga misericordia de mí, mi hija es atormentada por un demonio. Eso que le estoy diciendo está en San Mateo 15:21. Y la Biblia dice que el Señor no le respondió palabra. Y después, aparte que no le respondió palabra, dice que guardó silencio. Y después de haber guardado silencio, cuando el Señor le respondió, la respuesta fue dura. Jesús le dijo a esta mujer gentil: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, la salvación es para los judíos. Y esta mujer gentil le dijo: no, Señor, pero es que yo no le estoy pidiendo el pan de los hijos, le estoy pidiendo las migajas que caen de la mesa de su amo. En otras palabras, ella le dijo: Señor, yo sé que sus promesas son para los judíos, que usted vino a salvar a los judíos, pero yo no pido las promesas completas, yo no pido el pan de la mesa, yo pido las migajas, las harinas que caen de la mesa. Y Dios se admiró por esa fe de ella, por esa humildad, por esa abnegación, y le sanó la hija. Y ahí, con esa sanidad que Dios le dio, era como Dios diciéndole al mundo: no se preocupen, que yo también tengo un plan para los judíos. Así que, mis estimados hermanos y amigos, déjenme decirles que como los judíos rechazaron a Jesús cuando vino y lo vieron como un predicador, como un profeta, pero no lo vieron como el Salvador, no lo vieron como el Mesías. Por eso San Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, mis hermanos, Dios vino a salvar a los judíos, pero como los judíos lo rechazaron, Dios los dejó en stand-by, los dejó quietos y abrió un paréntesis de 2000 años y dijo Dios: como los judíos me están rechazando, voy a formarme otro grupo, ya no de judíos, sino de gentiles y los judíos que quieran también. Pero voy a hacerme otro pueblo, otra nación, de otro pueblo de judíos y gentiles que se llamen iglesia, y a través de ellos me voy a glorificar. Por eso nosotros somos bendecidos que los israelitas hayan rechazado a Jesús como el Mesías hace 2000 años, porque al haberlo hecho, el Señor abrió una puerta para la iglesia, para nosotros los gentiles. Así que, hermanos queridos, hay una profecía a través de Daniel de 70 semanas. Ya 69 semanas se han cumplido y falta una semana. Si los judíos hubieran recibido al Señor cuando Él vino hace 2000 años, esa semana de profecía ya se hubiera cumplido. Es decir, que ya hubiera pasado los 1000 años de paz aquí en la tierra, lo que la Biblia llama el reinado milenial de Cristo. Pero como los judíos rechazaron a Jesús, Dios dejó todos sus planes en stand-by y se dedicó a la iglesia, a los gentiles. Pero, hermano, cuando termine el tiempo de los gentiles, Dios volverá sus ojos a la nación judía. Por eso es importante entender la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y para entender las 70 semanas de Daniel, lógicamente tenemos que leer el capítulo 9 del libro de Daniel.
Yo quiero que usted le preste mucha atención, mi amado hermano, a esta profecía, porque esto que vamos a estudiar aquí es un poquito complejo. Si usted no se concentra, no le presta atención, pues es muy posible que usted no va a entender. Entonces, préstele mucha atención a esta lectura que vamos a tener para que usted tenga una idea clara de lo que está pasando. Entonces, ahí en Daniel capítulo 9, versículo 24, la Biblia dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre los judíos, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Escuchen bien, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea que 7 semanas más 62 son 69 semanas. Versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Escuche, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, les voy a explicar, mis hermanos, la profecía de las 70 semanas. Es algo sorprendente, es algo significativo estos pasajes proféticos de la Biblia. Daniel tuvo esta revelación de las 70 semanas y para Daniel, hermano, era muy difícil porque el cargo de Daniel era un cargo político. Daniel era parte de la vida en el Senado de la República allá en ese tiempo en Babilonia. Acuérdese que él fue traído como esclavo desde Israel y él vivía en el Palacio Real. Él fue un hombre de los del Congreso, un hombre del Senado. Así que su cargo en la vida pública le hacía menos propicio que él fuera un hombre de oración, que él fuera un hombre dedicado a profecías. Sin embargo, aunque era un oficial de alto rango en el gobierno de Babilonia, él tenía un itinerario muy ocupado, aunque él era una persona supremamente ocupada en su trabajo político. Sin embargo, él tomó tiempo y tomó energía para orar. Y por eso es que la Biblia dice que Daniel 3 veces al día abría la ventana que daba a Jerusalén y oraba a Dios. O sea que uno siempre saca muchas excusas para no orar. Entonces uno dice que no tengo tiempo, que es que el trabajo, que los hijos, que la familia, que el esposo, que la iglesia. Y a veces uno tiene tantas ocupaciones, hermano, llega tan cansado a la casa que no tiene tiempo de orar. Daniel era más ocupado que cualquiera de nosotros. Y sin embargo, Daniel no fallaba en orar 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y por la noche. Y claro, como él era un hombre de oración y un hombre tan fiel, Dios le reveló cosas a él que a nadie, que a ningún otro le reveló. Entonces, un día cualquiera, Daniel estaba orando, cuando de pronto él tuvo la visión de las 70 semanas y Dios le habló a Daniel y le dijo: oye, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad. Y Daniel se sorprendió. ¿Cómo así, Señor? 70 semanas, no entiendo. Entonces el Señor le dijo: esas 70 semanas están determinadas. Hay un plan en esas 70 semanas para el pueblo de Israel y la santa ciudad. La santa ciudad, lógicamente, es Jerusalén. Y el pueblo, pues, son los judíos. Ahora, el Señor le explicó que eran semanas de años y no de días. Usted sabe que una semana tiene 7 días, pero en esta profecía de Daniel no son semana de días, sino semana de años. O sea, si una semana tiene 7 días en nuestro calendario, en esta profecía cada semana son 7 años, porque son semanas de años y no semanas de días. Ahora, en el hebreo, semanas simplemente se refiere a una unidad de 7. Los judíos tenían 7 años sabáticos, por lo cual sus años estaban divididos en semanas de años. Ahora, en esta importante profecía, cada semana contiene 7 años, teniendo en cuenta, eso sí, que el año judío
es de 360 días y no de 365 días como el calendario nuestro. Ahora, las 70 semanas son el calendario de Dios para Israel, no se le olvide. Este es el calendario para los judíos, no para nosotros, en el sentido que no se enfoca en los gentiles o la iglesia, sino en Israel. Dios tiene un plan para el pueblo judío. Así que las 70 semanas están enfocadas sobre el pueblo judío y su santa ciudad, que en este caso es Jerusalén. Ahora, Dios le dijo a Daniel en esa visión, para terminar la prevaricación. Es decir, Dios le dijo a Daniel, en estas 70 semanas Dios va a trabajar para terminar la prevaricación. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que está diciendo, hermano, es que Dios le pondrá fin a la prevaricación. En otras palabras, Dios va a venir a establecer un nuevo orden mundial, pero no ese nuevo orden mundial que se está preparando ahora, no ese nuevo mundial ese nuevo orden mundial que estamos viviendo hoy, porque eso que estamos viviendo hoy lo está preparando es el anticristo. Estoy hablando del reino milenial de Cristo en la tierra. Ese es el verdadero nuevo orden mundial que será establecido por Jesús y que lo establecerá después de la gran tribulación, cuando el Señor haya matado al anticristo, cuando el Señor establezca su reino aquí en la tierra. Ese nuevo orden mundial es el de Jesús, pero antes que venga el nuevo orden mundial de Jesús, va a venir primero el nuevo orden mundial del anticristo, que es el que estamos viviendo en esta época. Dios le dijo a Daniel que en estas 70 semanas él va a poner fin al pecado. ¿Qué significa eso? Que esto será posible en el reino milenial. ¿Y por qué en el reino milenial se va a poner fin al pecado? Porque la Biblia dice que Dios regirá las naciones con vara de hierro. En otras palabras, cuando estemos en el reino milenial, no habrá industria de cigarrillo, no habrá industria de alcohol, nadie emborracharán, no habrá discoteca, la gente no podrá pecar porque será un reino de paz, de santidad, y Dios, dice la Biblia, regirá las naciones con vara de hierro. En otras palabras, Dios impondrá su santidad y la gente tendrá que vivir cristianamente, le guste o no le guste. Porque hoy en día la vida cristiana es voluntaria. El que quiera ser salvo vive para Dios y el que quiera perderse, pues allá él. Dios no obliga a nadie. Pero en el reino milenial, Dios obligará a todas las naciones a someterse a leyes de santidad. Tendrá la gente que vivir cristianamente, obligadamente, gústele o no. Repito, eso será en el reino milenial, que es después de que termine la guerra de Armagedón, que termine la gran tribulación, que el anticristo sea muerto, que el falso profeta sea muerto. Ahora, la Biblia dice que en esas 70 semanas será también para expiar la iniquidad. En otras palabras, esta obra fue claramente llevada a cabo en la cruz del Calvario. Y dice Dios a Daniel, para traer la justicia perdurable. Eso significa un nuevo orden mundial, una sociedad traída directamente por el Mesías, que será una sociedad viviendo cristianamente. Y Dios le dice a Daniel que en esas 70 semanas se va a sellar la visión y la profecía. En otras palabras, el cumplimiento de esta profecía, incluyendo el estado final de la historia humana, tendrá su cumplimiento en el lapso de estas 70 semanas. Así se culminará el reino de Jesucristo aquí en la tierra. Y Dios le dice a Daniel, para sellar a los 144,000 judíos, ¿no? Que ellos a su vez vayan en medio de la persecución a predicar a muchas partes del mundo. Y Dios le dice a Daniel, y también para ponerle fin a Satanás y sus obras, es decir, para castigar a todos los rebeldes de esta tierra. Por eso Daniel capítulo 9, versículo 25, Dios le dice a Daniel, como estas 70 semanas son tan importantes, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y luego 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea que, hermanos, las 70 semanas se dividen en 3 partes. Escúchenme bien. Las primeras 7 semanas, ¿cuáles son? ¿Dónde se cumplieron? 7 semanas de años. Si usted suma 7 semanas de años y la semana tiene 7 años, entonces estamos hablando de 7 por 7, 49. Son 49 años. Esas primeras 7 semanas
que suman un total de 49 años, fue lo que duró la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén cuando Israel regresó de la cautividad babilónica. Acuérdese que Israel fue llevado cautivo en el año 586 antes de Cristo y regresaron a su país a los 70 años, o sea, en el año 516, cuando reedificaron el templo por segunda vez y Dios usó a Nehemías, a Esdras, a Zorobabel y también a Artajerjes, y con ellos Dios reedificó no solamente el templo de Jerusalén, sino también a Israel como nación. Así que, hermanos queridos, esas primeras 7 semanas en la profecía de Daniel, que son 49 años, se cumplieron en la restauración de Israel, desde que fueron cautivos en Babilonia hasta que regresaron a Israel en el 516. Ahora, luego vienen las otras 62 semanas. Repito, son semanas de años. Si usted multiplica 62 semanas por 7, le da 434 años. Esos 434 años fue desde que terminó la reconstrucción de Jerusalén hasta que nació el Mesías príncipe, o sea, hasta que nació Jesús en el pesebre de Belén. Así que, hermanos, 62 semanas desde que Israel fue liberado de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús, más las primeras 7 semanas que ya estudiamos, que son la cautividad, o sea, los 70 años de cautividad de Israel, ahí tenemos 69 semanas. Así que, hermanos, en la visión del profeta Daniel de las 70 semanas, ya hay 69 semanas que se cumplieron. Falta solamente una semana. Esa semana son 7 años. Esa semana se hubiera cumplido cuando Jesús vino a la tierra si los judíos lo hubieran recibido como el Mesías. Pero como ellos lo rechazaron, esa última semana se quedó en stand-by. Por eso, hermanos queridos, espero que me estén entendiendo, porque yo sé que es un poquito complejo entender esta profecía de las 70 semanas. Pero hay una última semana para cumplirse todas las 70 semanas de la visión de Daniel. Y esa semana que falta es la que no se cumplió, ya que los judíos rechazaron a Jesús. Entonces, hermanos, esa última semana, que son 7 años, que falta por cumplirse, son los 7 años de la gran tribulación. Cuando se cumpla esa semana, o sea, los 7 años de gran tribulación, las 70 semanas de Daniel estarán totalmente concluidas, terminadas, cumplidas al pie de la letra. Esa última semana que falta en la profecía de Daniel, hermano, es donde el anticristo va a tomar fuerza aquí en la tierra, es donde el anticristo se va a ganar la confianza de los judíos, es donde los judíos harán un pacto con el Mesías y lo llevarán hasta el templo, y cuando él se sienta y se hace pasar por Dios y le pide a los judíos que lo adoren, los judíos se les quita la venda, los judíos despiertan de esa soñolencia, de esa ignorancia espiritual, reaccionan y dicen: no, nosotros no adoramos a hombres, nosotros solamente adoramos a Dios. El anticristo se enfurece, rompe el pacto con ellos, y ahí es donde empiezan los últimos 3 años y medio de estos 7 años que representan la última semana de Daniel. Así que, hermanos, esos últimos 3 años y medio son los de gran tribulación, cuando habrá las cosas más terribles y los juicios más terribles aquí en esta tierra, que gracias a Dios no estaremos aquí para esa época, porque para ese momento ya el Señor habrá levantado la iglesia. Así que, hermanos queridos, esos últimos 3 años y medio son catastróficos y terminarán con la guerra de Armagedón, o algunos lo llaman la Tercera Guerra Mundial. Es ahí cuando el Señor aparece con su iglesia y los ángeles, matará al anticristo, terminará la Tercera Guerra Mundial, se dará inicio a los 1000 años de paz, serán 1000 años cuando el Señor gobernará políticamente aquí en la tierra, y el diablo estará atado en el Hades por 1000 años. Esa última semana, hermanos, empieza después del rapto de la iglesia, no se le olvide eso. Por eso, el 6º sello que estamos estudiando comienza en esos últimos 3 años y medio, que es lo fino de la gran tribulación, y durante esos 3 años y medio son los acontecimientos que vamos a estudiar en el capítulo 7 de Apocalipsis. Aunque nadie sabe, hermano, ni el día ni la hora del rapto de la iglesia, déjenme decirle que Dios nos dio 3 fuertes señales
para saber que el tiempo está muy cerca. Número uno, en la naturaleza hay terremotos, hay pestes, hay hambres. Esas son señales en la naturaleza que nos dicen que la venida del Señor está muy cerca. Ahora, la segunda señal es en las naciones. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay adelantos científicos, hay crímenes. Esa es la segunda señal en las naciones. Y la tercera señal de que la venida del Señor está muy cerca es con el pueblo de Israel. Y respecto al pueblo de Israel, le estamos viendo las profecías cumpliéndose al pie de la letra, el retorno de los judíos a su país y el que ya la capital de Jerusalén ha sido reconocida como capital. Y también, hermano, que ya hay rumores que el nuevo templo de Jerusalén ya se está construyendo, ya se tienen los materiales. Así que, hermano, si usted mira la profecía respecto a la venida del Señor y a estos tiempos que vivimos en la naturaleza, todo se está cumpliendo. Terremotos, pestes, hambres. Si mira las naciones, hay guerras, hay adelantos científicos, hay crímenes y todo lo demás. Y si miramos a Israel, que es el relojito de Dios, entonces estamos viendo que también en Israel se están cumpliendo las profecías, porque los judíos están volviendo a su país, porque la capital de Jerusalén ya está reconocida mundialmente por Estados Unidos desde el año pasado y la reconstrucción del nuevo templo está en gestación. Así que, hermanos queridos, todo esto nos dice que estamos entrando a la última semana de Daniel. Ya son 70 semanas. Las primeras 7 semanas se cumplieron en la cautividad babilónica. Las otras 62 semanas se cumplieron desde que fueron restaurados en Israel hasta la muerte del Mesías. De manera que 62 semanas más las primeras 7 son 69. Hay una semana en la profecía de Daniel que es la semana de la gran tribulación y que es la que no se ha cumplido. ¿Y por qué no se ha cumplido? Porque Dios puso en stand-by, Dios frenó todos sus planes por la desobediencia del pueblo judío, porque los judíos no lo recibieron como el Mesías. Espero, mis amados hermanos, que esto les haya quedado claro. Si hay preguntas, si hay inquietudes, con mucho gusto les atiendo. La próxima semana, si el Señor no viene esta semana, vamos a entrar de lleno en el capítulo 7. Así que, hermano, no se me confunda. Ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, les voy a volver a leer para que dejemos fresquita la idea. Ahí en Apocalipsis, capítulo 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Eso no se ha cumplido. Eso se va a cumplir en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. El cielo se desvaneció como un pergamino. Todo monte y toda isla se removió. Todo eso se va a suceder en el capítulo, va a suceder, perdón, en el periodo de la gran tribulación. Eso que estoy leyendo aquí en Apocalipsis 6, 12 y 13, lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 8. Pero no podemos llegar al capítulo 8 sin estudiar el capítulo 7. Así que la próxima semana vamos a hablar del capítulo 7, donde están los 144,000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas. Hermanos, aprecio su atención, espero me hayan entendido, que el Señor les bendiga. Es un placer verle ahí, hermana Rosy, en este día con nosotros, le había echado de menos y me alegra volverle a ver. Dios les bendiga, mis hermanos, y aquí estamos atentos a cualquier inquietud. Amén, amén. Gracias, pastor. Es un privilegio, ¿verdad?, poder estar sirviéndole al Señor así en esta plataforma. La verdad que es de gran bendición todas estas enseñanzas y valoramos mucho su trabajo, pastor, estas explicaciones que nos da, ya que a veces, pues, cuando no tenemos ese conocimiento, ¿verdad?, del que usted nos está transfiriendo a nosotros, es complicado leer la Biblia y es complicado entender, pero de esta manera como nos está mostrando, es impresionante ver cómo la Biblia nos enseña, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nos enseña todo, cómo se van dando las cosas. Y la verdad que son tiempos difíciles y la venida del Señor está cerca, más de lo que nosotros lo pensábamos, ¿verdad? Amén, así es, hermana Rosa. Tremendo. Pastor, tenemos preguntas de WhatsApp. Vamos a empezar
porque Amén. la verdad esto está bastante interesante. La primera es el reloj del Apocalipsis, también llamado reloj del juicio final. Es un reloj simbólico mantenido desde 1947 por la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, que usa la analogía de la especie humana estando siempre a minutos de la medianoche, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. La pregunta es, ¿qué opina de esto, pastor? Ok, hermana, siempre hemos dicho que pues hay un reloj que está marcando lo que usted acaba de leer ahí, ¿no? Es un reloj que se está anunciando como el reloj profético, pero cuando yo hablo del reloj, cuando yo digo que Israel es el reloj de Dios, estoy hablando, perdón, de una manera simbólica. Lo que estoy diciendo cuando digo que Israel es el reloj de Dios, no estoy hablando de un reloj literal. Lo que estoy diciendo es que la mejor manera de nosotros entender los acontecimientos es mirando al pueblo judío, porque todo lo que le está pasando a los judíos tiene que ver con las profecías del último tiempo. Es decir, si usted cada que necesita ver la hora, ¿qué hace? Mirar su propio reloj. Entonces yo miro mi reloj, yo veo que faltan 10 para la 1 aquí en Colombia, que faltan 10 para las 8 allá en España. Entonces mi reloj me dice dónde estoy y en qué tiempo estoy. Cuando yo miro los acontecimientos del mundo y los acontecimientos de Israel, me puedo dar cuenta que estamos viviendo la hora cero, estamos entrando a la medianoche. Entonces no hablamos de un reloj literal, aunque haya uno que está midiendo el tiempo, pero yo estoy enfocando, cuando digo reloj, Israel es el reloj de Dios, de una manera simbólica. Amén, amén, tremendo, ¿verdad? Que estemos ya prácticamente a segundos de lo que Ajá. podría suceder. Es tremendo. Sí, sí. No, hermana, es que mire, hermana, es tan claro todo lo que estamos viviendo hoy. Es impresionante. Es lo que yo siempre he dicho, mis hermanos. Si yo hubiera leído la Biblia hace 200 años, uno dice, no, esto no tiene sentido. Mire, cuando lleguemos al capítulo 9, la Biblia dice que en la guerra de Armagedón, que es lo que muchos llaman la Tercera Guerra Mundial, habrá un ejército de 1.500 millones, perdón, de 1.200 millones. Si yo hubiera leído la Biblia hace 200 años, yo digo, la Biblia está loca, la Biblia no tiene sentido. Yo hubiera dicho, Juan, el teólogo que escribió esto, estaba loco, porque ¿de dónde van a sacar un ejército de 1.200 millones? Y capítulo 9 dice, Juan dice, el número para esa guerra era 1.200 millones. Yo lo oí, dice él. Es más, dice que la guerra demora 1 año, 1 mes, 1 día y 1 hora. Entonces, con esas precisiones que dice Juan, uno dice, no, este viejito estaba loco cuando escribió el Apocalipsis, ¿no? Pero hoy, cuando ya estamos viviendo en el último tiempo y estamos viendo cumplir estas profecías, uno se da cuenta que cuando haya la Tercera Guerra Mundial o la Guerra de Armagedón, sí pueden haber un ejército de 1.200 millones de soldados. ¿Por qué? Porque somos casi 8.000 millones de seres humanos. Imagínense, 8 billones de seres humanos en el mundo. Nada más los pueblos asiáticos tienen más de 1.500 millones de seres humanos. Entonces, si hay más de 1.500 millones de seres humanos y en el mundo habemos 8.000 millones casi, ¿no? Imagínense, es posible tener un ejército de 1.200 millones peleando contra Israel en ese momento. Así que el reloj de Dios más claro es mirar los acontecimientos judíos. Amén. Pastor, la segunda pregunta es, segunda de Timoteo 2, 17 y 18, dice así, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. La pregunta es, ¿qué le sucedió a estos hombres y hay en la actualidad doctrinas que predican esto? Himeneo y Fileto, hermana, fueron personas que se desviaron de la verdad, o sea, apostataron de la fe. Entonces, San Pablo siempre estaba escribiendo a las iglesias y a Timoteo. Hay 3 cartas que son pastorales, que son la epístola a Timoteo, la epístola a Tito y la epístola a Filemón. Fueron porque ellos eran pastores.
Entonces, por eso llaman epístolas pastorales. Ellos, los pastores como Timoteo, como Tito y el misionero San Pablo, estaban hablando mucho acerca de la resurrección y del rapto de la iglesia. Himeneo y el otro compañero empezaron a enseñarle a la iglesia que no, que eso no es cierto, que San Pablo nos está engañando, que lo que Timoteo está diciendo y Tito no es cierto, que la resurrección ya se llevó a cabo, de manera que estaban trastornando la fe de muchos creyentes. Por eso San Pablo los excomulga. San Pablo habla duro y les dice: tengan cuidado como estos hombres que se descarriaron, que se apostataron de la fe. Entonces, hermanos, San Pablo lo que está haciendo en estas epístolas es alertando a la iglesia para que cuando aparezca un hermano en la iglesia con una falsa doctrina, ustedes lo reprendan, lo exhorten, y si la persona no se arrepiente y no cambia, lo desechen, no lo tengan como un hermano, tengan cuidado con él y no se dejen engañar. Eso él estaba poniendo a estos dos hombres que se descarriaron de la sana doctrina como un ejemplo para las futuras generaciones, para que nadie se deje mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, dijo San Pablo a Timoteo, para que en nosotros haya estabilidad, haya cimiento, para que seamos fieles a Dios y a la sana doctrina. Amén, amén, tremendo, pastor. Aquí juega mucho la importancia de las convicciones y también de, el discernimiento espiritual, ¿verdad? Es bastante Ajá. importante que Dios nos dé ese discernimiento para poder desechar toda doctrina falsa y no caer que Por eso, hermana Rosy, discúlpeme, hago un complemento al comentario. Mire, lo que usted estaba diciendo, se necesita tener conocimiento, y una persona no puede tener conocimiento sin estudio. Por eso es que es muy importante estudiar las Sagradas Escrituras, profundizarse en ellas, porque la persona, entre más conocimiento tenga, menos peligro puede caer en el error doctrinal. No, es más, la Biblia dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento falta cuando se es perezoso. Hay gente que nunca lee la Biblia. Es más, hay gente que dice: ah, no, a mí no me gusta leer la Biblia porque es que yo no la entiendo. No, es que no me gusta leer la Biblia porque es que es muy complicada. Es que la Biblia tiene cosas que uno no entiende. Hay gente que le dice a uno: hermano, pero ¿por qué yo no entiendo por qué los profetas y los patriarcas tenían tantas mujeres y Dios no los castigaba y no era pecado tener tantas mujeres? ¿Y por qué hoy los pastores dicen que no se puede tener sino una sola? ¿No? Entonces ellos se hacen esas preguntas. Otros dicen: hermano, pero ¿por qué va a ser malo tomar alcohol y bebidas alcohólicas si el Señor convirtió el agua en vino? Entonces, hermano, por falta de estudio, la persona lee esos porciones de la Biblia, como no las entiende, en lugar de agarrar un diccionario, de profundizarse en otras citas bíblicas, de preguntarle a alguien que sepa, de meterse al internet y buscar la explicación. Hay personas que les da pereza eso. Entonces simplemente yo leo esto, no lo entiendo, y como no lo entiendo, lo guardo, lo tiro allá. Entonces la Biblia se me vuelve para mí un libro cerrado y sellado por dentro. Como dijo un hombre: leí, mas no entendí. Entonces, por eso la Biblia dice: bienaventurados los que leen y entienden, ¿no? El que lee, entiende. Entonces, cuando uno lee, uno tiene que sacarle tiempo. Miren, mis amados hermanos, como pastor, yo predico semanalmente, 2, 3, 4 veces, ¿no? Los domingos yo predico aquí en la iglesia. Yo predico hace 19 años a la misma iglesia. Yo no puedo predicarle a la iglesia un mensaje, el mismo mensaje cada 8 días. Yo cada domingo tengo que tener un tema diferente. De manera que en 19 años predicando semanalmente 3 y 4 veces, ¿usted imagina cuántos mensajes he predicado? Entonces, yo no puedo sentarme a sacar un mensaje en 1 hora o 2. Yo necesito 2 días para sacar un solo mensaje. Yo me siento a preparar un mensaje, un sermón, me siento a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, y me levanto a las 11 de la noche, y al otro día otra vez me siento a las 8 o 9 de la mañana y me levanto a las 3 o 4 de la tarde. 2 días, parte de la noche, para un solo mensaje. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque yo tengo una responsabilidad con una iglesia de más de 400 personas que tengo que enseñar a alimentar. La palabra pastor quiere decir alimentador. Entonces, uno no puede ser perezoso para estudiar. Por eso, yo, con conocimiento de causa,
y con autoridad moral en este aspecto, yo puedo decirle a la iglesia, exigirle a la iglesia la importancia de estudiar la Biblia. Entonces, entre más se lee, entre más se pregunte, entre más se estudie, más se tiene conocimiento. Y entre más conocimiento se tenga, menos posibilidad de caer en los errores doctrinales. Amén, amén. Gracias, pastor, por ese consejo. Pastor, la siguiente pregunta dice así. Muchas profecías bíblicas hablan que el esposo viene a la medianoche. ¿Es Ajá. literal o metafórico? Eso es metafórico, hermano. Eso, por ejemplo, usted lee San Mateo capítulo 25, donde está la parábola de las 10 vírgenes. Acuérdese que parábola es un hecho real para ilustrar una verdad celestial. O sea, una parábola que es un ejemplo terrenal, ¿no? Las 10 vírgenes que habla San Mateo capítulo 25 literalmente no existieron, ¿no? Y vestidas de blanco y con lámparas en la mano y vasijas en la mano y con aceite, literalmente no existieron. Entonces es un ejemplo, una metáfora. Dios usó ese ejemplo para ilustrar su segunda venida. Ahora, que ellas cabeceaban y dormían, pero esperaban al esposo y que el esposo llegó a medianoche, entonces eso es una parábola para darnos una enseñanza. Es como una habilidad en pedagogía de un maestro que sabe enseñar. Cuando un maestro es bueno para la pedagogía, ese maestro se para frente a un tablero y puede dibujar una piedra sin problema, dibujar una montaña, dibujar un río sin ningún problema. El que tiene una buena pedagogía puede ser más claro en la enseñanza para sus estudiantes. Y Jesús era un maestro por excelencia. Jesús tenía una impresionante pedagogía y por eso él usaba mucho las parábolas. Y aquí, cuando él habla de 10 vírgenes, pues uno se imagina a 10 mujeres vestidas de blanco, cada una con su lámpara. O sea que la enseñanza es muy nutritiva para la mente, le despierta a uno la imaginación. Entonces uno se imagina 10 mujeres con vestidos largos y blancos y cada una con su lámpara, con su vasija, y uno se las imagina cada una con un frasco de aceite, ¿no? Y eso no existió, eso es una metáfora, pero la imaginación lo lleva a uno a vivir la escena. Entonces, claro, y uno se las imagina a ellas cabeceando y durmiendo y cayéndose, y cuando a medianoche el esposo llegó, tocó la puerta, uno se imagina todo eso. Entonces la enseñanza se hace viva, y con eso lo que el Señor estaba diciendo es que en la iglesia hay hermanos que están preparados como las vírgenes que tenían aceite, y hay otros que aunque están en la iglesia no están preparados, no tienen aceite. Y como el aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo, entonces Dios está enseñando que tenemos que estar todos preparados porque el Señor viene a la medianoche. Y simbólicamente nosotros estamos viviendo a la medianoche. El esposo representa a Jesús y Jesús está para venir a la medianoche. Ahora, medianoche no es literal, no estamos hablando de las 12 de la noche en nuestro reloj literal. Estoy hablando proféticamente. ¿Qué quiere decir medianoche? Que las profecías están tan avanzadas y hay tantas cosas que se han cumplido que ya estamos finalizando la noche. Ya estamos en las últimas profecías para cumplirse y aparecer el Señor por su iglesia. Amén, amén. Gracias, pastor, por esa explicación. La siguiente pregunta es, ¿dónde nace la doctrina de bautismo de niños y qué fundamento tiene? Ok, yo no sé si alguna vez yo compartí con ustedes, creo que sí, cuando enseñé acerca de la iglesia en Pérgamo, yo les di a ustedes unas fechas de cómo se inició las doctrinas romanas. Entonces yo les explicaba a ustedes el bautismo para niños. Todas las doctrinas de la iglesia romana tuvieron su inicio en el año 300, en el año 200 después de Cristo, pero se oficializaron un poquito más del año 300 después de Cristo. Acuérdense que yo les he dicho a ustedes que el primer concilio, que se llama el Concilio de Nicea, se llevó a cabo en el año 325 después de Cristo. Y ahí fue cuando un grupo de obispos se enfrentaron a un diácono y discutieron la unicidad de Dios y se dividió. Era una asamblea de 300 personas y la asamblea se dividió. Unos en favor de la doctrina del nombre de Jesús y otros en favor de la doctrina trinitaria. Ahí nacieron
las doctrinas trinitarias. Y de ahí, del año 200 y 300 después de Cristo para acá, yo les di a ustedes todas las fechas. De pronto, si las necesitan, puedo volver a buscarlas y darles a ustedes en alguna clase. Pero las doctrinas de bautismo para niños, de oración para muertos, de adorar imágenes, de adorar escapularios, de adorar medallas, de comprar crucifijos, todo eso tiene sus fechas cuando la Iglesia Católica las inventó. Así que el bautismo miren, la palabra bautismo viene del griego baptisé. Baptisé en griego significa sumergir. Así que el bautismo para niños, ¿cómo lo hacen los católicos? Ellos agarran a un niño y le echan un poquito de sal y le echan un poquito de agua. Eso se llama bautismo por aspersión, ¿no? Pero el bautismo bíblico no es por aspersión, no es echándole un poquito de agua en la cabeza. El bautismo es por inmersión. Por eso la palabra bautismo viene del griego baptisén, y baptisén en griego significa sumergir. Así que el bautismo de una persona hay que hacerlo sumergiéndolo en el agua, porque el bautismo es un símbolo de sepultura. Y cuando una persona se muere, no la entierran con la cabeza afuera o con un brazo afuera. Cuando una persona la entierran, la meten bien al hueco con 2 metros de tierra encima. Y como el bautismo es un símbolo de sepultura, hay que cubrir bien al candidato, porque cuando se bautiza está muriendo para el mundo y resucitando para Dios. Entonces el bautismo, como es un símbolo de sepultura, tiene que ser por inmersión. Y el bautismo es para adultos. No hay un solo ejemplo en la Biblia de un niño que se haya bautizado. ¿Y sabe por qué los niños no se deben bautizar? Primero, porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Un niño no sabe qué es creer. Usted no le puede preguntar a un niño de 2 años, ¿usted cree en el Señor? Porque un niño de 2 años no sabe ni hablar. Entonces, para ser bautizado, primero tiene que creer. Y número 2, tiene que arrepentirse. Un niño ni sabe qué es creer, ni sabe qué es arrepentirse. Por eso la Biblia dice que los niños a los 8 días de nacido eran presentados al Señor, no bautizados. Entonces, ¿presentados qué es? Orar por él para que el Señor lo guarde y lo bendiga, ponerlo en las manos de Dios, pero ese niño hay que dejarlo que crezca, y cuando tenga uso de razón y pueda discernir entre el bien y el mal, es cuando él tiene que decidir si se bautiza o no. Pero el bautismo no está en la Biblia para niños. No hay un solo ejemplo de un niño que haya sido bautizado en la Biblia. Amén, amén, porque como el bautismo es para perdón de pecados y los niños no tienen Amén. pecado. Ahora, hermana Rosy, cuando usted dice que el bautismo para perdón de pecados y que un niño qué pecado va a tener, la persona le puede decir a usted: no, es que todos nacemos con el pecado original. Entonces, eso es verdad. Todos nacemos con el pecado original. Entonces, entonces la persona le puede decir a usted: por eso a los niños se bautizan para borrarles el pecado original. La respuesta que yo quiero que usted tenga en mente es que cuando se activa el pecado original, todos nacemos con el pecado original, pero el pecado original nace, pero nace muerto, nace quieto, inofensivo. ¿Cuándo empieza a activarse el pecado original? Cuando tenemos uso de razón. Cuando yo tengo uso de razón y yo puedo escoger y yo puedo saber hacer la diferencia entre el bien y el mal, es cuando el pecado original se activa en mí. Ahí es cuando yo ya necesito bautizarme y emprender el camino cristiano para no pecar contra Dios. Entonces, pero el pecado original no se activa en un niño recién nacido. Es más, Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Es decir, que cuando un niño en estado de inocencia muere, no va al limbo. El limbo no existe. Eso no está en la Biblia, ¿no? El niño va al cielo. Los niños son de Dios. No necesitan bautizarse, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén, amén. Es decir, cuando la conciencia del niño todavía está dormida, no hace falta el bautismo. Es ya cuando más o menos se ha estudiado que sobre los 7 años, ¿no, pastor? Que los niños ya tienen la conciencia, ya ellos ya van sabiendo qué es lo bueno, qué es lo malo. Dependiendo de esa madurez es cuando se va mirando si se pueden bautizar o no, pero antes no. Gracias. Correcto, eso es perfecto, hermana. Su apreciación es perfecta. Ujú. Bueno, pastor, la siguiente pregunta es, Judas 1:11
Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La pregunta es, ¿cuál es el camino de Caín? ¿Fue el error de Balaam? ¿Y cuál fue la contradicción de Coré? Ok, el camino de Caín, que Caín mató a Abel y se escondió. Y cuando Dios lo llamó a cuentas, él negó y él dijo, no, yo no sé dónde está mi hermano, yo soy guarda de mi hermano. Y Caín, cuando ofreció un sacrificio y Dios no se lo recibió, en lugar de hacer lo correcto y agradar a Dios, se enojó con Dios y por envidia mató a su hermano. Entonces, hay de los que siguen el camino de Caín. El camino de Caín fue un camino de envidia, de asesinato, fue un camino de incredulidad, porque Caín no solamente fue un hombre impío, sino que fue un hombre incrédulo. Por eso su ofrenda no sirvió, porque la ofrenda de Caín no fue una ofrenda de fe. La ofrenda que a Dios le gustó fue la de Abel, porque era una ofrenda de fe. La de Caín no fue de fe. Es más, Caín levantó una nación totalmente pagana. Cuando usted lee Génesis capítulo 6, dice la Biblia que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Por eso fue que Dios castigó esos matrimonios entre cristianos e inconversos. ¿Por qué? Porque resulta que la descendencia de Abel, de Seth, era una descendencia cristiana, que de ahí fue que nació Noé. Y la otra generación era atea, la generación que levantó Caín. Entonces, cuando los hijos de Dios, que eran descendientes de Seth, se casaron con las hijas de Caín, que eran inconversas, incrédulas, ateas, porque Caín levantó una nación atea. Entonces, los que siguen el ateísmo son los que siguen el camino de Caín. Ahora, ¿cuál es el error de Balaam? El error de Balaam es que Balaam era un profeta y Dios mandó a Balaam para que bendijera al pueblo. Pero resulta que el rey de Israel en esa época, el rey de los enemigos de Israel, en esa época vino y sobornó al profeta Balaam, y le dijo, mire, en lugar de bendecirlo, vaya, maldíganos, maldiga a Israel y yo le pago. Entonces Balaam se fue a maldecir a Israel, se dejó sobornar. Y cuando iba en el camino, montado en un burro, la Biblia dice que Dios le habló con voz de hombre. Y claro, el burro lo miró hacia atrás porque Balaam, dice la Biblia que él iba por un camino y el burro se frenaba, y resulta que era que el burro veía al ángel, pero el otro burro que estaba sentado encima del burro no veía al ángel, ¿no? Balaam no veía al ángel y el burro sí lo veía, por eso era que el burro se frenaba. Y cuando él golpeaba al burro para que el burro siguiera el camino, en un momento de esos el burro le habló y le dijo, ¿por qué me has castigado? Entonces, claro, usted se imagina, hermano, que uno vaya por un camino montado en un burro y el burro le hable a uno y que el burro le diga a uno, ¿usted por qué me está dando garrote? O que el burro le diga a uno, necesito un vaso con agua, ¿no? Pues imagínese el susto de uno. Entonces, Dios reprendió la locura de ese profeta a través de ese burro, ¿no? Entonces, cuando ese burro le habló con voz de hombre y Dios regañó al profeta, el profeta tuvo que ir a Israel y en lugar de maldecir a Israel, lo tuvo que bendecir. Ya Dios lo obligó. Ahora, eso me hace acordar, hermana, de un hombre inconverso, incrédulo, que empezó a burlarse del evangelio y le dijo a un niño o a un hermano de la iglesia, yo no creo en la Biblia porque la Biblia tiene cosas muy tontas, ¿no? ¿Cómo es posible que la Biblia dice que un burro le habló a un hombre, ¿no? Yo no creo en eso no tiene sentido, eso es una tontería. Y el hermano le contestó, yo no le veo nada de raro que un burro le haya hablado a un hombre cuando hay hombres que hablan como burros. Entonces, con eso le dio una gran respuesta. Entonces, mis hermanos, el error de Balaam fue haber ido a maldecir a los israelitas en lugar de bendecirlos. Pero el peor error de Balaam fue que, aunque tuvo que bendecirlos porque Dios lo obligó a bendecir a Israel, la Biblia dice que él usó otra estrategia. Él llevó a los enemigos, a los moabitas, y hizo una fiesta con las muchachas moabitas, y los israelitas se embriagaron y fornicaron con esas muchachas inconversas. Entonces, hermano, eso trajo la ira de Dios. Entonces, este profeta indujo a los israelitas a fornicar con mujeres impías. Ese fue el error de Balaam, y por ese error el pueblo de Israel fue seriamente castigado. Y el otro, ¿cuál es? ¿El de Judas? No, la contradicción de Coré. La contradicción de Coré, dice Judas.
¿Cuál es la contradicción de Coré? Acuérdense que Israel se compone de 12 tribus y había una tribu que era la tribu de Coré. Cuando estaban en el desierto, la tribu de Coré se rebeldizó contra Moisés y le dijo a Moisés, no, usted no solamente es líder, Dios no solamente habla por usted, Dios también nos habla a nosotros. Y organizaron un grupo con líderes y todo para regresarse a Egipto. Entonces Moisés fue y se quejó a Dios y le dijo, Dios, mire lo que está pasando. Y Dios se enojó contra la tribu de Coré y los citó a una reunión al otro día. Y la Biblia dice que al otro día Dios le dijo, yo le voy a probar quién tiene la razón. Si Moisés está ahí porque quiso o porque yo lo puse, o si los coreanos tienen la razón. Y la Biblia dice que al otro día Dios habló al pueblo de Israel, habló a Moisés en presencia del pueblo de Israel y regañó a la tribu de Coré. Y como estaban rebeldizados, la Biblia dice que la tierra se abrió y tragó a 200 de la tribu de Coré y descendieron al sepulcro vivos. En otras palabras, literalmente se los tragó la tierra. La tierra se abrió y descendieron y fueron sepultados. Hubo, digamos así, como un terremoto. Pero mire que ese terremoto no se tragó sino a los de la tribu de Coré. Y habiendo las otras tribus, a nadie le pasó nada. Entonces, la contradicción de Coré fue esa, que ellos se rebelaron a contradecir a Moisés, a pelear con Moisés, a no aceptar a Moisés como su pastor, y Dios los reprendió y se los tragó la tierra. Por eso es muy peligroso cuando un hermano se levanta contra un pastor, cuando un hermano empieza a hablar mal de un pastor, cuando un hermano se vuelve enemigo y empieza a hablar descomedidamente de un pastor, y cuando el pastor es un hombre de Dios y guarda su vida, y hay alguien que le hace la guerra y habla mal, esa persona puede terminar muy mal, se lo puede tragar la tierra también. Ahora, no literalmente, pero puede recibir una reprensión bien dura, porque la tribu de Coré recibieron esa retribución por haber contradicho al siervo Moisés. Amén, amén. Es cosa seria, ¿verdad? Sí, sí, muy seria. Estas son No toquéis a mis ungidos, dice el Señor, ni hagáis daño a mis profetas. tremenda la palabra de Dios. Gracias Ajá. por esta enseñanza tan tremenda que nos ha traído hoy. Le decimos a nuestros oyentes, fieles amigos, que no se pierdan cada una de estas enseñanzas. La de la semana que viene también va a estar muy buena por lo que nos ha adelantado el pastor Trejos. Y recuerde siempre que pueden vernos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y pastor, pues bueno, pues hasta aquí es la enseñanza de hoy. Vamos a saludar a personas que están conectadas. A lo mejor no alcanzamos a saludarlas a todas porque hay muchos, pero vamos a saludar. Vamos Amén. a los hermanos, a Guerra Yarita, Janet, Beatriz, Guillermina, Reina, Víctor desde Estados Unidos, Vitalia, Adela Cárdenas, Pablo, Karina, Matilde, Carmen, Pastor Alejandro Quintana, Amparito, Victoria, Simon, Fidelia, Lady, Margarita, Mari Pasuy, Elena, Luz Estela desde México, Ismael, Francia Ríos, Sari Ochoa, Johanna Gil, Yasmín Vaquero. Y pastor, pues también aprovechamos para retomar el tema de lo que era el bautismo, que es un tema bastante importante, por si hay personas que quisieran ser bautizadas, bien pueda solamente hacer una llamada, un mensaje, tanto en Colombia, aquí en Barcelona, una llamada, decirme quiero bautizar y mientras, si cree y hay agua, bien pueda ser bautizado y tener ese sello del nombre de Jesús sobre sus vidas, ¿verdad? Ajá. Ya que lo que nos enseñaba el pastor, ¿verdad? Estamos a segundos, a 100 segundos de que ese reloj ya marque el final, ¿verdad? Para poder que el Señor venga. Pero, pastor, muchas gracias. Como decíamos, ¿usted quiere decirle algunas palabras a esas personas que tienen que dar esa decisión de bautismo? Ok, para ser salvo se necesita 3 pasos: arrepentimiento, bautismo y ser lleno del Espíritu Santo. Para una persona bautizarse no tiene que esperar ni 2 meses, ni 5, ni 6 meses. Nosotros aquí damos unos estudios bíblicos por a veces 1 mes, 2, 3 meses, si la persona quiere tomarlo, porque es bueno que entienda las bases y la importancia del bautismo, pero no es indispensable. Si la persona quiere bautizarse hoy lo puede hacer.
Lo único requisito que una persona tiene para bautizarse es arrepentirse. Nadie se debe bautizar si no se arrepiente. ¿Qué es arrepentimiento? Es reconocer sus pecados ante Dios, es confesar sus pecados, no al pastor, no a la iglesia, no a X o Y persona, es confesar sus pecados a Dios. Cuando usted confiesa sus pecados a Dios y promete al Señor que no lo va a repetir, que va a empezar una vida nueva, cuando usted hace eso, eso se llama arrepentimiento. Y cuando la persona se arrepiente, está lista para ser bautizada en el nombre de Jesús. Así que la Biblia dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que la persona que quiere ser salvo no debiera de posponer, no debiera de decir yo me bautizo dentro de un mes, voy a hacerlo dentro de 15 días, voy a hacerlo dentro de 6 meses, porque no sabemos el día y la hora en que el Señor venga, porque no sabemos si usted puede morir hoy o esta noche o mañana. De manera que pues, la Biblia dice, ahora es el día de salvación. Así que hoy, no mañana, el mañana nos es incierto, el mañana no nos pertenece. Entre más rápido la persona se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, más ligero asegurará su eternidad y su salvación después de la muerte. Amén, amén. Nos llegan 2 nombres más por saludar, 2 hermanos. Amén. Ney Adalberto desde Arauca, Colombia, y Amén. amén a Meli Chaquinga. Gracias por... Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer saludar a todos los que están ahí conectados, hermanos de diferentes ciudades, de diferentes países. Los que están de aquí de Colombia conectados, me honran tenerles a ustedes ahí conectaditos en este programa. Ha sido un honor compartir con ustedes esta clase de escatología. Amén. Gracias, pastor. Para terminar este poderoso programa, ¿nos puede hacer una oración? Claro que sí, hermana Rosy, con mucho gusto. Amén. Les invito, mis hermanos, para que me acompañen en una oración de fe. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por el día de hoy. Gracias por el privilegio de haber compartido esta palabra con nuestros hermanos que han estado ahí siguiendo estas lecciones, Señor, esta secuencia de escatología. Bendiga sus hogares, bendiga sus familias, bendiga su vida económica, su vida personal. Si hay alguien que está enfermo, Señor, ponga su mano poderosa, su mano sanadora, toque el cuerpo y la parte afectada del hermano que invoca su nombre por una sanidad. Rogamos que a la distancia podamos, Señor Jesucristo, enviar esta oración hasta el mismo reino de los cielos y ver el milagro sobre las personas que lo necesitan. Señor, permita a nuestros hermanos que en algunas partes del mundo ya se disponen a descansar para que tengan felices sueños, para que descansen tranquilos, guardado bajo su poderosa mano. Y en otros lugares del mundo, Señor, donde hay hermanos que están en pleno día, que están laborando todavía, que están trabajando sus empresas, rogamos que usted los bendiga y los guarde, igualmente a ellos y sus familias. En el nombre glorioso de Jesús, ruego que ponga un cerco de protección y bendiga a todo el pueblo de Dios y a los amigos que simpatizan con la fe cristiana. Lo pedimos en esta plegaria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, pastor. La verdad ha sido un día bastante importante hoy. Y bueno, esta pandemia ha hecho que se disparen estas enseñanzas por medio del internet, ¿verdad? De la tecnología, y que la Ajá. palabra de Dios sea predicada hasta lo último de la tierra. Eso se está Amén. viendo también y es una señal grande, ¿verdad? Que Jesucristo está cerca. Así que bautízate en el nombre de Jesús, no retardes más. Eso tan grande y especial que es tener el nombre de Jesús sobre tu Amén. Decídelo, hazlo ya, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, Amén. gracias, no se vaya, vamos a despedirnos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otro programa. Bendiciones.